Hola a todos, mi nombre es Andrés Ortiz. Junto con la doctora Santa Cruz vamos a hacer un repaso sobre las preguntas de la asignatura de endocrinología en esta convocatoria MIR 2024-2025. Bueno, en relación a las preguntas que son puramente de endocrino, son preguntas de baja a moderada complejidad que se pueden resolver fácilmente. La gran mayoría, por decir casi todo esto, está en el manual de endocrinología. Pero también tenemos asignadas las preguntas relacionadas con ciencia básica, en este caso con metabolismo, que son preguntas de más alta complejidad. Que no hay, vamos, son las preguntas habitualmente que se pueden fallar, eh, y vamos a repasar cada una de ellas. Pregunta número 26. Entre los cambios metabólicos que se observan en un paciente con resistencia a la insulina, existe. Bueno, vamos a comentar cada uno de los enunciados, pero vamos a iniciar con que esta pregunta ha sido anulada, ha sido impugnada y anulada por el Ministerio. Una pregunta muy difícil en cuanto a alteraciones básicas relacionadas con la resistencia a la insulina. La respuesta correcta inicial fue el enunciado 4, en el cual denota que los cambios metabólicos en un paciente con resistencia a la insulina tenemos el aumento de los niveles de aminoácidos como leucina o isoleucina. Y esto es correcto a medias. Esto se ha podido observar en pacientes con obesidad en estudios básicos, en estudios in vitro, varios artículos, aunque pocos de ellos relacionados con la resistencia a la insulina. Claro, sabemos que pacientes con obesidad, por fisiología, suelen asociar resistencia a la insulina. Una respuesta parcialmente correcta, aunque claramente debatible y argumentable para decir que no lo es. No obstante, el enunciado 2, el descenso de los niveles intracelulares de exoquinasa 2, es algo que está más reconocido como evento mejor estudiado en cuanto a la resistencia a la insulina. Esta exoquinasa 2 o glucoquinasa 2 se encuentra dentro de la célula una vez que la célula una vez que la glucosa, entra hacia la célula. Esta glucosa, por acción de la exoquinasa 2, es catabolizada para dar como resultado final eh, ATP, fósforo, FDA, metabolitos que se pueden utilizar en otros procesos metabólicos. ¿Vale? Por lo tanto, es muy importante esta exoquinasa 2 para disminuir las concentraciones de glucosa. Y en resistencia a la insulina se ha visto que la expresión intracelular de esta enzima está disminuida, favoreciendo el incremento de glucosa en sangre en estadios posteriores, y por lo tanto sería una respuesta también correcta, quizás más correcta que el enunciado cuarto. El enunciado primero es incorrecto, dado que el incremento de la expresión hepática de genes gluconeogénicos mediados por FOXO1 fosforilado, se ha visto, esto es correcto, pero se ha visto que en resistencia a la insulina este FOXO1 está no fosforilado. Entonces, para ser correcta tendrían que haber hecho esta acotación, por lo cual es incorrecto. Mientras que en el enunciado 3, el aumento de la glucogenólisis muscular es correcto, pero no contribuye al incremento de la glucosa. Esto lo hemos comentado también en preguntas previas del MIR. Y realmente el aumento de la glucogenólisis hepática es aquel que contribuye al incremento de la glucemia, pero no la muscular. Si bien es cierto, existe este incremento de la glucogenólisis muscular, es para consumo propio, dado que esta glucosa no sale al torrente sanguíneo al carecer de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que sí lo encontramos a nivel hepático. Considerando que la opción 2 es posiblemente más correcta que la opción 4, la opción 4 es una respuesta a medias, es una pregunta realmente anulada, es impugnable, y por lo tanto correctamente anulada de la convocatoria. Pregunta número 27. La deficiencia de acetilcoenzima A deshidrogenasa provoca una de las siguientes alteraciones bioquímicas. Es una pregunta de alta complejidad, dado que se trata de un tema de ciencia básica, un tema más de bioquímica, que guarda relación con, en este caso, el metabolismo de los ácidos grasos libres, y ya hace otra colación una patología en relación con este metabolismo de los ácidos grasos, que sería la deficiencia de acetilcoenzima deshidrogenasa. Estamos hablando en el espectro de los errores innatos del metabolismo, en este caso de los ácidos grasos. Para poder entenderlo,
Tenemos que recordar que en condiciones de ayuno, si pasan unas horas después de que no hay ingesta, pues el cuerpo entiende esto y empieza a tirar de las reservas de glucógeno de nuestro organismo para poder abastecer de energía a los órganos principales. Cuando esto no ocurre, pues de 12 a 24 horas, pues empieza la secreción de hormonas contrarreguladoras para darle energía al cuerpo de donde la saque. Y una de nuestras principales fuentes de energía que almacenamos son de los ácidos grasos. Por lo tanto, tras unas horas de ayuno, si no hay ingesta, y es muy importante lo que digo, el ayuno, empiezan a haber pues, mecanismos en el cual pues, tira de los triglicéridos, que son nuestras reservas, se hidrolizan estos triglicéridos y tracilglicerol, que son los triglicéridos, diacil, monacilglicerol, gliceroles. Y cada hidroxilación va a liberar ácidos grasos libres. Y estos ácidos grasos libres son los que vamos a emplear como fuel, como energía para órganos vitales como son el hígado, como son el corazón, el cerebro y nuestros músculos. Por lo tanto, el objetivo a la finalidad en este caso del metabolismo de los ácidos grasos libres es proveer de energía, como le he comentado, tanto para la gluconeogénesis y tanto como para la ureagénesis, para la síntesis de proteínas. A través de varios mecanismos bioquímicos, la oxidación, el objetivo, esto nos va a dar ATP, nos va a dar NAD y para poder ser utilizado en el ciclo de la glucosa, produciendo glucosa. Se producirán también cuerpos cetónicos, 2, y también se va a activar el ciclo de la ureagénesis pues, para también proveernos de energía. Teniendo en cuenta esto, dicho de forma muy básica, la deficiencia de acilcoenzima A deshidrogenasa, que es una enzima esencial para esto, no va a provocar un aumento de la gluconeogénesis. Por lo contrario, va a haber una disminución de la gluconeogénesis al no haber estos sustratos de energía. Por lo tanto, es una respuesta incorrecta. Este bloqueo de esta enzima, acilcoenzima deshidrogenasa, que es bioquímicamente un ácido dicarboxílico, va a provocar una acumulación de sus predecesores. Esto ocurre en todas las cascadas enzimáticas. Si se bloquea una enzima, la enzima previa tiende a estar aumentada. Y por ese motivo es incorrecto que exista una disminución de ácidos dicarboxílicos, dado que están aumentados. ¿Vale? La respuesta 1 también es incorrecta. Y como dije inicialmente, la ureagénesis está disminuida, siendo por lo tanto nuestra opción más idónea. ¿Qué ocurre con la carnitina libre? En la gran mayoría de estos déficits del metabolismo de los ácidos grasos, la carnitina libre se encuentra disminuida, ¿vale? Aunque según el tipo de deficiencia, el tipo de mutación, en algunos casos podría estar aumentada. De ahí que podría ser un punto de impugnación. No obstante, la respuesta 3 es la respuesta absolutamente correcta, la cual no tiene impugnación de lo correcto que es, mientras que la cuarta sí puede haber un aumento de la carnitina libre, como ocurre en la gran mayoría de los casos, aunque podría ser lo contrario. Podría ser una respuesta a una pregunta impugnable medianamente, sí, pero el tema es que la respuesta 3 es precisa y claramente correcta sin ningún lugar a dudas, mientras que la 4 es debatible. Por lo tanto, respuesta correcta la número 3. Recordar, básicamente, porque es una pregunta que está saliendo por año, esto ocurre en situaciones de ayuno. La beta-oxidación de las grasas tiene como objetivo dar de energía para otros procesos bioquímicos, por lo tanto, en estos pacientes lo que van a tener, si está bloqueada la beta-oxidación o está bloqueada la acetocoenzima deshidrogenasa, lo que vamos a ver es hipoglucemia. Vamos a observar también una acumulación de amonio, que está disminuida la ureagénesis, se acumula el amonio. Vamos a observar una acidosis láctica. Y claro, como no se producen los cuerpos cetónicos en estas alteraciones, que tiene como objetivo producir cuerpos cetónicos, si está alterado o no se produce, pues las hipoglucemias van a ser sin cetosis, hipoglucemias no cetósicas.
a tener en cuenta para próximas convocatorias. Pregunta 64. Nos presentan el caso de una niña de 13 años con desaceleración en el crecimiento en el último año. En la exploración detectamos un bocio con un tiroides aumentado de tamaño de forma difusa, firme y no dolorosa la palpación. La madre de la niña comenta que en su adolescencia ella había tenido una enfermedad de tiroides de la que se recuperó espontáneamente. De las siguientes pruebas complementarias, ¿qué considera indicado realizar en primer lugar? Una biopsia percutánea, una ecografía de tiroides, una gamografía de tiroides, una analítica con TSH, T4 libre y determinación de anticuerpos antiperoxidasa y antipiroglobulina. Bien, esta pregunta en realidad es fácil, ¿vale? Nos presentan un caso clínico con una niña, aunque no nos describen los típicos síntomas de hipotiroidismo, como podrían ser la astenia, la somnolencia, la ganancia ponderal, sí que nos describen una desaceleración en el crecimiento, que es algo eh, típico del hipotiroidismo en estas edades. En la exploración física nos describen un bocio con un tiroides aumentado de forma difusa y sin nódulos. Esto es importante para descartar algunas de las respuestas que nos dan. Y además nos dicen un antecedente familiar de su madre que tuvo una enfermedad de tiroides que se recuperó espontáneamente. Todo esto nos debe hacer sospechar que lo que presenta la paciente en realidad es un hipotiroidismo por una probable tiroiditis de Hashimoto. Tenéis que recordar, y se ha preguntado en varias ocasiones en el MIR, que la determinación de la TSH es la prueba más útil en caso de sospecha de un hipotiroidismo o de un hipertiroidismo y es la primera que tenemos que realizar. Centrándonos un poco en revisar la patología que probablemente presenta la niña, recordad que la tiroides de Hashimoto es la causa más frecuente de hipotiroidismo en los países desarrollados. Vamos a tener característicamente una elevación de los anticuerpos antipiroglobulina y anti-TPO y que se puede asociar con otras enfermedades autoinmunes. En cuanto a las otras respuestas que nos dan, recordad que la ecografía tiroidea es esencial en el diagnóstico inicial y en el seguimiento de la patología nodular tiroidea. No hay por qué hacerla en un tiroides aumentado de forma difusa en el que no palpemos ningún nódulo. Que la biopsia percutánea se reserva en pacientes que tengan nódulos con características ecográficas de sospecha, ya que nos va a permitir distinguir entre nódulos benignos y malignos. Y por último, la gamografía de tiroides, recordad que está indicada en casos de hipertiroidismo. Nos va a facilitar el diagnóstico diferencial en el hipertiroidismo. Pregunta 123. Nos presentan el caso de una mujer de 38 años que presenta un nódulo tiroideo indoloro y creciente en el lóbulo derecho de 6 meses de evolución. Ha experimentado recientemente disfagia y cambios en la voz. Se diagnostica un carcinoma medular de tiroides en estadio 3 con extensión extratiroidea y compromiso de ganglios linfáticos cervicales. De entre las siguientes, ¿cuál es el tratamiento más adecuado? Nos plantean una tiroidectomía subtotal, una hemitiroidectomía derecha, una tiroidectomía total con extirpación de ganglios linfáticos cervicales o bien una quimioterapia exclusiva. Se trata esta de una pregunta bastante fácil en el que nos presentan el caso de una mujer con un nódulo tiroideo sintomático de crecimiento reciente que presenta disfagia, cambios en la voz y que tiene extensión extratiroidea y compromiso de los ganglios linfáticos cervicales. Esto ya de por sí nos elimina la posibilidad de hacer una tiroidectomía subtotal o una tiroidectomía derecha, que recordad que se reservarían más bien en pacientes con carcinoma diferenciado de tiroides, pequeños de menos de 1 centímetro sin afectación linfovascular. Mientras que la respuesta correcta en este caso sería la tiroidectomía total con extirpación de ganglios linfáticos cervicales. La respuesta 4, la quimioterapia exclusiva en caso de cáncer de tiroides, la podremos plantear más bien en los carcinomas anaplásicos e inoperables, en los que el tratamiento muchas veces solamente puede ser paliativo. Un poco por revisar, el carcinoma medular de tiroides, recordar que se origina en las células T parafoliculares, que en la citología es característica la presencia de amiloide, que se puede asociar con síndrome familiar por mutación del protoncogen RET, por lo tanto el estudio genético es obligatorio y que antes de la cirugía siempre hay que descartar la presencia de feocromocitoma determinando unas metanefrinas en orina de 24 horas.
Una vez ya que han pasado la cirugía, la levotiroxina que hay que dar a estos pacientes hay que darla en dosis sustitutiva y no supresora, como en el caso de los carcinomas diferenciados de tiroides, y que no es útil el tratamiento con radioyodo. Esto se ha preguntado muchas veces en convocatorias anteriores. Para el seguimiento se va a realizar determinación de calcitonina y de CEA, pero no de tiroglobulina, ¿vale? Como pasa en el carcinoma papilar o en el carcinoma folicular. Y un poco para recordar de esta pregunta, pues el tratamiento de elección del carcinoma medular de tiroides, que es la tiroidectomía total con linfadenectomía central profiláctica y valorar la lateral en caso de que haya afectación. Y esto se hace porque hay un mayor porcentaje de enfermedad ganglionar en los pacientes con carcinoma medular de tiroides frente a aquellos que tienen un carcinoma diferenciado de tiroides. Pregunta 132. El síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, SIADH, se caracteriza por una hiponatremia con osmolaridad sérica baja y osmolaridad urinaria elevada, una hiponatremia hipovolémica con concentración urinaria de sodio y osmolaridad en orina elevadas. Su tratamiento se basa en la restricción hídrica y la administración de fármacos agonistas del receptor de vasopresina y en la mayoría de los casos se asocia con la administración de fármacos, especialmente antibióticos e inmunosupresores. Se trata de una pregunta fácil, porque aunque hay varias opciones que pueden llevar a equívocos si no estamos pendientes, sí que la primera respuesta es claramente cierta y se ha preguntado en muchas ocasiones en el MIR. ¿Vale? Los criterios diagnósticos de SIADH los tenéis que recordar y se trata de una hiponatremia con hiposmolaridad plasmática, con una orina inapropiadamente concentrada, es decir, elevada, con ausencia de edemas, ausencia de decreción de volumen, es decir, es importante que haya una enorme hidratación y habiendo descartado insuficiencia renal, hipotiroidismo e insuficiencia suprarrenal. ¿Vale? Por tanto, con estos criterios diagnósticos está claro que la respuesta correcta es la número 1. Revisando un poco cuál es el tratamiento del SIADH, tenemos que dividirlo en función del grado de hiponatremia que tengamos. Sabéis que cuando tengamos una hiponatremia aguda y grave con un sodio inferior a 120 o bien con una sintomatología neurológica grave, lo que tendremos que hacer es administración de suero salino hipertónico en ritmo lento para evitar una sobrecorrección. Mientras que en casos de hiponatremia moderada o leve, crónica, poco sintomática o bien asintomática, el tratamiento recomendado será la dieta rica en sal, la restricción hídrica y en los casos en los que sea resistente a ello es cuando se recomienda el uso de tolvaptan, que no como pone en una de las respuestas de la pregunta, no es un agonista, sino que es un antagonista selectivo del receptor de vasopresina. Y como alternativa al uso de tolvaptan, se podría utilizar el tratamiento con urea oral. Es importante que recordéis que los pacientes tratados con tolvaptan no deben tener restricción hídrica, deben de tener un libre acceso al agua. Y en cuanto a las causas del SIADH, que también se nombra en alguna de las respuestas en esta pregunta 132, pues recordar que las causas más frecuentes son las alteraciones en el sistema nervioso central, las neoplasias con producción ectópica de ADH, como podría ser carcinoma microcítico de pulmón, la enfermedad pulmonar benigna y algunos fármacos como son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o la carbamazepina, por ejemplo. Pregunta 153. En la actualidad se definen varios estadios o etapas de la diabetes tipo 1 autoinmune. Señale cuál es la definición correcta. Bueno, es una pregunta relativamente sencilla. Vemos aquí los enunciados y hacen referencia a los distintos estadios o etapas de la diabetes tipo 1. Vamos a recordar para ello que la diabetes tipo 1, aunque ya nos los aclara la pregunta, el enunciado nos dice, es una enfermedad de etiología autoinmune y para su diagnóstico, por lo tanto, pues precisa la presencia de cualquiera de estos anticuerpos. Los más frecuentes en la práctica clínica habitual son los anti-GAD y los anti-IADOS. Como podéis ver, se han establecido 3 estadios de la diabetes tipo 1 en función tanto de su autoinmunidad, pero sobre todo de los niveles de glucosa en el momento del diagnóstico. Así establecemos 3 estadios de esta diabetes tipo 1. Un estadio 1, en el cual
tienen una autoinmunidad positiva, pero estos pacientes presentan niveles de glucosa rigurosamente normal. Mientras que en el estadio 2 podemos observar lo mismo, son pacientes con autoinmunidad positiva, pero que ya empezamos a observar alteraciones en el metabolismo de los hidratos de carbono. Estos pacientes habitualmente asocian glucemia basal alterada o intolerancia a los hidratos de carbono o niveles de glicada entre 5,8 y 6,4. En ambos casos, en ambos estadios, los pacientes están asintomáticos. Mientras que el estadio 3, como podéis observar, autoinmunidad es positiva, lógicamente, y son pacientes que ya presentan criterios diagnósticos de diabetes, es decir, glucemia basal por encima de 126 en 2 ocasiones, glucemia por encima de 200 tras una sobrecarga oral de glucosa, glicada por encima de 6,5 o glucosa al azar por encima de 200 con clínica cardinal de diabetes. Teniendo en cuenta esto, podemos observar que la respuesta 1 es incorrecta porque en la etapa 3 existe autoinmunidad positiva, pero no existe tolerancia alterada de la glucosa, existe criterios clínicos de diabetes, clínicos y bioquímicos de diabetes. La respuesta 3 es incorrecta porque en la etapa 2 no se caracteriza por hiperglucemia con cifras que definen diabetes, se caracteriza por autoinmunidad positiva con glucosa basal alterada o intolerancia a los hidratos de carbono. Mientras que en el estadio 1 es la respuesta correcta porque son pacientes con autoinmunidad positiva, pero con niveles normales del metabolismo de los hidratos de carbono, siendo esta la respuesta correcta. La opción 4 habla de la luna de miel, que es una etapa que aparece en los pacientes ya con diabetes tipo 1 diagnosticada, los cuales van a presentar una marcada reducción de sus necesidades de insulina durante algunos meses. Y por este motivo esto es incorrecto porque no aparece en el estadio 2. Entonces, tenéis esta tabla en nuestro manual. Recordar, estadio 1, no existen alteraciones del metabolismo de la glucosa. Estadio 2, existe glucemia, hablamos de una prediabetes, glucemia basal alterada o intolerancia de los hidratos de carbono. Y estadio 3, diabetes claramente establecida. En todos ellos, autoinmunidad positiva. Pregunta 154. Mujer que acude a consulta de endocrino por secreción láctea por el pezón y una cifra de prolactina en sangre de 45 picogramos por litro, cuando lo normal es que sea inferior a 20. ¿Cuál es la actitud diagnóstica más apropiada? 1. La primera medida a realizar es una resonancia cerebral porque lo más probable es que sea un macroadenoma secretor de prolactina. 2. Se debe interrogar sobre la toma de fármacos antagonistas de receptor de dopamina o un posible embarazo. 3. Las pruebas de laboratorio para su correcta caracterización consisten en la medición aislada de prolactina. Y 4. Se debe descartar un hipertiroidismo primario. Se trata de una pregunta fácil porque se ha preguntado en múltiples ocasiones en los últimos años. Nos presenta una paciente con galactorrea, con elevación leve de prolactina inferior a 100 y nos preguntan cuál es la actitud diagnóstica más apropiada. Tenéis que recordar que la causa más frecuente de hiperprolactinemia es la secundaria al uso de fármacos, mientras que el embarazo es la principal causa fisiológica de hiperprolactinemia. Por tanto, la respuesta correcta es la respuesta número 2. En cuanto a las otras respuestas, la respuesta 1 la tendremos que eliminar, ya que no tenemos por qué sospechar un macroadenoma secretor de prolactina porque los valores de prolactina son bajos. Sospecharíamos un macroadenoma cuando los valores de prolactina están por encima de 200, mientras que valores en torno a 100 y 200 nos sugerirían un microprolactinoma, y valores por debajo de 100 causas de hiperprolactinemia, como pueden ser idiopáticas por uso de fármacos o por el propio estrés. En cuanto a las pruebas de laboratorio para su correcta caracterización, estas consisten en la medición en 2 determinaciones separadas por 15 minutos, ya que la prolactina es una hormona que se eleva fácilmente con el estrés. Y por último, descartamos también la respuesta número 4, de que habría que descartar un hipertiroidismo, porque en realidad lo que tenemos que descartar cuando tenemos un paciente con hiperprolactinemia es, por una parte, las causas fisiológicas, como hemos comentado, el embarazo, por otra parte, la toma de fármacos que eleven la prolactina, enfermedades sistémicas como el
hipotiroidismo, no el hipertiroidismo, ¿vale? También la cirrosis, insuficiencia renal y lesiones torácicas. Y una de ellas que hemos descartado todas estas causas es cuando realizaremos una resonancia hipofisaria con gadolínio a todo paciente que presente una elevación inexplicable de prolactina para descartar que tenga una patología hipotalámico hipofisaria. Pregunta 156. Está de guardia en urgencias y valora un hombre de 45 años que consulta por vómitos de 2-3 días de evolución con disconfort abdominal y astenia intensa desde hace un mes. Bueno, tiene una tensión arterial de 85-40, le observamos en la exploración hiperpigmentación parchada en la cavidad oral y un sodio de 134. ¿Cuál es la primera opción diagnóstica de los siguientes enunciados? Bueno, pues en resumen, tenemos un paciente con vómitos de 3 días de evolución, dolor abdominal, astenia, hiperpigmentación cutánea, bueno, en este caso de la cavidad oral, mucocutánea, y luego hipotensión e hiponatremia. En el contexto clínico que estamos en el repaso de endocrino, la opción es muy sencilla, es la respuesta número 3, que es la enfermedad de Addison, insuficiencia suprarrenal primaria de origen autoinmune. Lo vamos a repasar porque no las otras, aunque bueno, la pregunta es bastante sencilla. La hemocromatosis cursa con alteraciones cutáneas derivadas del exceso de ferritina, el exceso de hierro, perdón, en los tejidos. Pero no, un paciente con hemocromatosis no acudirá con dolor abdominal, ni con vómitos, ni con hipotensión, ¿vale? Entonces es incorrecto. El síndrome de Stevens-Johnson es una reacción dermocutánea habitualmente relacionado con la administración de un medicamento. Nos tendrán que poner en la historia que existe un fármaco de por medio. No hay hiperpigmentación, hay alteraciones, hay máculas, hay vesículas, ¿no? Los pacientes están muy graves, sí, pero no hay, no, nos van a describir el antecedente de un medicamento y nos van a describir lesiones cutáneas más graves, ¿no? Por lo tanto tampoco es lo correcto, mientras que el síndrome de Peutz-Jeghers es una alteración genética, los pacientes también presentan hiperpigmentación característica, pero que asocia sobre todo poliposis colónica desde la niñez o adolescencia y no van a asociar pues la clínica que presenta el paciente. Entonces, un paciente que, una pregunta clásica, paciente que acude a la urgencia con dolor abdominal, con vómitos, con hipotensión e hiponatremia, sin que nos hagan hincapié en la hiperpigmentación cutánea, tenemos que pensar que puede ser una insuficiencia suprarrenal, una hipotensión que no remonta con el tratamiento con la reposición hidrosalina. Pero nos ponen un dato más fácil. El paciente presenta una hiperpigmentación, que es lo que podemos encontrar en pacientes con enfermedad de Addison. Por lo tanto, respuesta correcta, la número 3. Pregunta 157. ¿Qué fármaco de los mencionados a continuación ha de tenerse en cuenta cuando se evalúa a un paciente con hiperparatiroidismo? Hidrocorticoida, losartán, amlodipino o doxazosina. En esta pregunta, en la que se refieren a los fármacos que nos pueden influir en el diagnóstico del hiperparatiroidismo, en realidad lo que tenemos que pensar es qué fármacos nos pueden influir cuando tenemos un paciente en el que estamos gestionando por hipercalcemia, ¿vale? Si revisamos las causas de la hipercalcemia, pues una de ellas es efectivamente el hiperparatiroidismo primario, pero también otras causas de hipercalcemia son los fármacos, en particular el litio y las tiazidas. Otras causas ya menos frecuentes serían la hipercalcemia hipocalciúrica familiar, endocrinopatías como el hipertiroidismo o la insuficiencia suprarrenal, la hipercalcemia tumoral mediada por PTHRP o bien metástasis óseas en las que hay osteolisis, linfomas en los que tendremos un aumento de calcitriol y otras enfermedades granulomatosas. Entonces, la respuesta a esta pregunta sería la hidrocorticoida, porque tenéis que recordar que las tiazidas inducen una hipercalcemia al promover la reabsorción renal de calcio en el tubo distal y disminuir su excreción en la orina. Es por ello que en un paciente que tenga hipercalcemia tendríamos que evitar el uso de tiazidas, mientras que en pacientes que tengan hipercalciuria el tratamiento con tiazidas es uno de los tratamientos indicados. Y aprovechando esta pregunta por revisar un poco el diagnóstico del hiperparatiroidismo, recordar
que bioquímicamente el hiperparatidismo va a consistir en una hipercalcemia, aunque también puede haber hiperparatidismo primario normocalcémico, en el que vamos a tener una elevación de PTH, puede aparecer una hipofosforemia, puede aparecer hipercalciuria y una disminución de la reabsorción tubular de fosfato. En cuanto a las pruebas de localización, recordad que solamente se deben realizar en aquellos pacientes con diagnóstico bioquímico confirmado que vayan a ser intervenidos, y las que se recomiendan es la ecografía cervical y la gammagrafía con Tennessee Stamibi, y en casos de no localización, dudosos o de reintervención, plantearnos el SPECTAC y el PET-TAC colina. Pregunta 158. ¿Cuál de las siguientes causas de hipertiroidismo puede cursar con TSH normal o elevada? 1. Tirotoxicosis facticia, 2. Estruma ovari, 3. Adenoma hipofisario productor de TSH y 4. Hipertiroidismo por beta-HCG durante la gestación. Se trata de una pregunta fácil y directa sobre el diagnóstico diferencial del hipertiroidismo. Como sabéis, ante un paciente con síntomas de hipertiroidismo, lo primero que tenemos que hacer es solicitar una TSH y T4 libre. En caso de que la T4 libre esté elevada, pero tengamos una TSH inadecuadamente normal o elevada, ya directamente esto nos va a llevar a sospechar un adenoma hipofisario productor de TSH, que sería la respuesta correcta a esta pregunta, o bien también muy poco frecuente la resistencia a hormonas tiroideas. En la mayoría de casos de hipertiroidismo lo que vamos a encontrar es una TSH disminuida con la T4 libre elevada. En el diagnóstico diferencial, cuando tenemos estos hallazgos analíticos, en caso de que el paciente presente bocio, oftalmopatía o bien unos PCI positivos, ya vamos a poder diagnosticar directamente lo que se trata de una enfermedad de Graves. Mientras que cuando esto no está presente, lo que en el siguiente paso que tendremos que hacer es pedir una gammagrafía. Y en función del resultado de la gammagrafía, esto nos va a orientar a cuál es la causa del hipertiroidismo. Cuando tenemos una gammagrafía hipercaptante de forma heterogénea, lo más probable es que estemos ante un bocio multinodular tóxico, mientras que si lo que encontramos es un nódulo único, estaríamos ante un adenoma tóxico, y si la hipercaptación es más bien difusa, estaríamos ante una enfermedad de Graves o un exceso de HCG. Sin embargo, cuando la gammagrafía es hipocaptante, y eso también lo suelen preguntar bastante en convocatorias anteriores, estaríamos ante una tiroiditis, ante una toma de T4 exógena, como nos dicen aquí en la respuesta 1, ante un fenómeno de Jod-Basedow, un estroma ovari o bien metástasis de un carcinoma folicular. Pregunta 159. En este caso no leeré todo el enunciado, haré un pequeño resumen, porque es muy extenso. Se trata de un varón de 58 años con factores de riesgo cardiovascular, es fumador, obeso, tiene diabetes e hipertensión mal controlada, que en el estudio de pérdida de peso le han solicitado un TAC toracoabdominal, observando un nódulo en el pulmón sin datos de malignidad y un nódulo en la glándula suprarrenal de 1,9 centímetros. La pregunta de este enunciado es: ¿qué pruebas complementarias habría que solicitar para el estudio del incidentaloma suprarrenal? Entonces, como veis, es un enunciado bastante largo, y aunque nos describen bastante bien el caso clínico del paciente, nos dan cierta orientación diagnóstica, lo que quiere saber es cuál es el estudio o las pruebas que hay que solicitar ante el hallazgo de un incidentaloma suprarrenal. Entonces veis varias opciones, pueden ser confusas, así que pues, vamos a repasar antes de centrarnos en ellas cómo hay que hacer el estudio de la incidentaloma suprarrenal. Cuando nos encontramos un incidentaloma suprarrenal, lo primero que tenemos que hay que tener en cuenta dos cosas. Su comportamiento, pues, su orientación radiológica de si puede ser benigno o maligno, ¿vale? Y que habitualmente en el TAC sin contraste pues nos suele orientar el radiólogo a decirnos si es un adenoma, si es un mielolipoma, etc. ¿Vale? En caso que no sea así, o en el caso de que es indeterminado, pues sí que repetimos la prueba de imagen centrada en la glándula suprarrenal para que nos oriente las características, ¿no? Y que nos oriente que si es un nódulo no sospechoso, o sea, nódulo con orientación a etiología benigna, o un nódulo sospechoso de malignidad. Lo primero. Segundo, pues ver su funcionalidad. Como sabéis, pues la glándula suprarrenal, una glándula endocrina, y por lo tanto produce hormonas. Y estos nódulos, aunque muchos de ellos son no funcionantes, algunos de ellos pueden producir alguna de estas hormonas en exceso.
Entonces, vamos a repasar cada uno de los ejes. El eje mineralocorticoide para su screening habitual, pues que sobre todo tienes que hacerlo en un paciente con hipertensión y más aún si nos dan el dato de hipopotasemia, si nos diesen el dato de hipopotasemia, bueno, solicitamos el ratio aldosterona-renina previamente haber ajustado correctamente la medicación antihipertensiva. Entonces, ratio aldosterona-renina, para que os quedéis con esto. Segundo, el estudio del eje glucocorticoideo. Y para ello vamos a tener en cuenta las pruebas de screening, que son el cortisol libre urinario en orina de 24 horas, el test de supresión con 1 miligramo de dexametasona. El paciente tiene que tomar la dexametasona la noche anterior, entre las 10 y 11 de la noche, y luego la analítica la mañana siguiente. Y otra prueba de screening pues es el cortisol en saliva a las 11 de la noche. Como veis, no utilizamos la determinación de cortisol sérico aislado, no sirve para el estudio de incidentaloma suprarrenal, algo que podría ser preguntado. Luego el siguiente eje, pues el eje gonadocorticoide, pues solicitamos andrógenos suprarrenales, más aún si el paciente nos presenta un paciente con clínica de hiperandrogenismo. Y finalmente, pues el estudio de la médula suprarrenal, pues, solicitamos la determinación de catecolaminas y metanefrinas en orina de 24 horas o en plasma. Teniendo en cuenta esto, pues vamos a analizar cada uno de los enunciados. El primer enunciado nos propone realizar el test de supresión con 8 miligramos de dexametasona nocturno, lo cual no es un test de screening para el estudio de un incidentaloma suprarrenal, para un síndrome de Cushing. El test con 8 miligramos se utiliza para poder establecer en un paciente ya con diagnóstico de síndrome de Cushing ACTH dependiente, si la dependencia es hipofisaria o de origen ectópico. Ya de por ahí este enunciado es incorrecto. Luego lo de las metanefrinas plasmáticas es correcto y la resonancia también podría ser correcta. Segundo enunciado, metanefrinas fraccionadas en orina de 24 horas, bien. Test de supresión con 1 miligramo de dexametasona nocturno, bien. Ratio renina-aldosterona es incorrecto, es al revés, aldosterona-renina. Y realizar un PET, el PET no nos va a permitir establecer las características del incidentaloma, es más costoso, cuando lo puedes hacer simplemente con un TAC sin contraste o con una resonancia. Por lo tanto, es incorrecto. Tercera opción, metanefrinas fraccionadas en orina de 24 horas, vale. Test de supresión con 1 miligramo de dexametasona nocturno, nos vale. Ratio aldosterona-renina, correcto. Y TAC centrado en suprarrenales, pues parece la opción más idónea. De momento nos quedamos con esta. Cuarta opción, cortisol libre urinario, metanefrinas fraccionadas en muestra aislada de orina, ya falla. Ratio de aldosterona-renina y resonancia central suprarrenales. Pues aquí no vamos a determinar las metanefrinas en una muestra aislada, sino en orina de 24 horas, por lo tanto el cuarto enunciado es incorrecto, quedándonos con el tercer enunciado. Es una respuesta relativamente, yo no diría sencilla, pero sí de moderada dificultad por la longitud del enunciado, porque tienes que estar muy atento y los detalles de cada opción que nos proponen. Es una pregunta que se puede acertar, pero pues hay que tener mucha concentración para poder contestarla correctamente. Respuesta correcta, enunciado 3. Pregunta 170 en relación con el metabolismo de los lípidos. Nos plantean el caso de un paciente de 38 años con dependencia alcohólica grave e hipertrigliceridemia en relación a lo anterior. Y como podéis ver, tenemos ahí un perfil lipídico donde nos mencionan un colesterol total elevado, pero con HDL que en el marco teórico de un varón se podría considerar normal. Lo patológico es por debajo de 35 o por debajo de 40 según la serie que lo mires. Y una hipertrigliceridemia grave que ya sugiere que el paciente sigue bebiendo. Unos niveles de apolipoproteína B de 90 que se podrían considerar normales. Y la clave de esta ApoB, que es el principal componente del LDL colesterol que no se ha podido calcular. Por lo tanto, tenemos un colesterol total elevado con un LDL aparentemente no tan elevado
lo que sugiere una importante presencia de lipopartículas intermedias elevadas, algunas de ellas precursoras de los triglicéridos. Finalmente tenemos una lipoproteína A baja, de hecho bastante baja, y en consideración a esto, ¿cuál es el efecto del alcohol sobre las mismas? Pues bien sabemos el efecto claro del colesterol sobre los triglicéridos que provocan hipertrigliceridemias graves. El colesterol total, en este caso elevado no a expensas de LDL ni de HDL, sino de partículas intermedias, nos orienta que sí, existe LDL, existen VLDL en aumento, aumentadas, y que y que guardan relación con la hipertrigliceridemia. Podría ser un marcador indirecto, por lo tanto podría ser una respuesta correcta tomada con pinzas. El alcohol sobre la lipoproteína A se ha visto en estudios que tiende a bajarlo. Entonces, y existe bastante literatura que apoya que el consumo agudo, efectivo de alcohol, podría bajar la LPA. Por lo tanto, podría ser, en el marco teórico, también la respuesta correcta. La ApoB es un componente de las LDL y no guardaría relación aquí, por lo tanto, estaría fácilmente descartable. Mientras que el colesterol HDL existe una discrepancia. Hay estudios donde dice que una copa de vino tinto, que hemos escuchado, puede elevar el colesterol HDL y que el consumo agudo lo podría elevar. Pero también se ha visto que el consumo crónico y dependiente, como es el paciente, tiende a descender al HDL, dado que en el contexto también de un síndrome metabólico. El problema es que nos presentan un paciente con valores de HDL en un marco teórico normal. 42 se consideraría normal, aunque si bien es cierta en la práctica clínica, nos gustaría que esté un poco más alto, nos gusta que esté más alto, tampoco podríamos decir que es un colesterol bajo. Por lo cual aunque esta es la respuesta dada por el ministerio, nos parece que es una respuesta impugnable, dado que pueden haber varias correctas y porque precisamente el colesterol HDL, que tendría que estar bajo, no le está en esta pregunta. A nuestra forma de ver, la respuesta correcta, la pregunta es impugnable. El ministerio ha dado la opción 2 y quedaros que eso, que el alcohol induce un síndrome metabólico que eleva los triglicéridos y que podría bajar el HDL en consumo crónico, aunque en consumo agudo incluso lo podría elevar. Pregunta 184. En un paciente con diabetes y obesidad en prevención secundaria cardiovascular tratada con metformina e inhibidor del SGLT2 que presenta mal control glucémico, ¿cuál es el fármaco de elección para mejorar dicho control? Es una pregunta relativamente sencilla de un tema que ha sido ya preguntado en convocatorias recientes del MIR y que hace hincapié a los fármacos para la diabetes que demuestran beneficios cardiovasculares positivos y que han demostrado beneficios en la pérdida de peso. En este caso, estamos hablando de un paciente que primero tiene obesidad, segundo, un paciente que está en prevención secundaria cardiovascular, habrá tenido un ictus, habrá tenido un infarto, o tendrá enfermedad arterial periférica. Y que no hemos alcanzado el control óptimo. Entonces, tanto la insulina como la sulfonilurea como la repaglinida, los dos últimos son fármacos que estimulan la secreción de insulina endógena, mientras que la insulina, pues la insulina, por lo tanto los tres actuarían en la misma línea. Son fármacos que estimulan la ganancia de peso, que incrementan el riesgo cardiovascular y que favorecen la aparición de hipoglucemias, que no por eso serán malos, pero que no son la opción adecuada en este paciente. Por lo cual ninguno de ellos sería la respuesta correcta. Mientras que los agonistas del receptor del GLP-1 son fármacos que están aprobados en el manejo de la diabetes con obesidad e incluso en pacientes con obesidad sin diabetes y que han demostrado beneficios en la pérdida de peso y que han demostrado beneficios positivos en disminuir el riesgo cardiovascular. Por lo tanto, la respuesta correcta, sin mayor duda, es la opción 2. Los análogos del receptor de GLP-1. Pregunta 188. ¿Cuál de los siguientes fármacos debería evitarse en un paciente con diabetes y obesidad por ser un fármaco que puede inducir aumento de peso? Pues es una pregunta en la misma línea de la 184. Es una pregunta muy sencilla y que hemos hecho hincapié en convocatorias previas.
y que está muy de moda el tema de los fármacos relacionados con la diabetes y la pérdida de peso. Como puedes ver aquí hay 4 opciones. La respuesta 3, semaglutida, es fácilmente la respuesta incorrecta porque es un agonista del receptor del GLP-1 que favorece o induce una pérdida de peso. Por lo tanto, este fármaco es el más indicado en pacientes con diabetes y obesidad, si es que esta fuera la pregunta. Pero nos preguntan cuál es el que no podemos utilizar. Pues nos quedan otras 3. La metformina y la sitagliptina son fármacos que tienen un efecto neutro en la pérdida de peso, pero no provocan ganancia del mismo. Por lo tanto, son respuestas incorrectas. Mientras que la pioglitazona es un fármaco que cada vez utilizamos menos, tiene unas indicaciones muy precisas, es un potente insulino sensibilizante, pero uno de los problemas es que provoca ganancia de peso por retención hídrica y por lo tanto en este caso sería la respuesta correcta. Es un fármaco que deberíamos evitar en un paciente con diabetes y obesidad.